El nacimiento de una reina en un mundo dividido. Cleopatra nació en una tierra donde el esplendor y la tensión convivían a cada instante, en un Egipto que seguía siendo la joya del Mediterráneo, aunque su brillo estuviera bajo la sombra cada vez más alargada de Roma. La dinastía a la que pertenecía, los Ptolomeos, llevaba ya casi 3 siglos en el trono. Eran de origen griego, descendientes directos de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno, aquel conquistador que había extendido sus dominios desde Macedonia hasta la India. Tras la muerte de Alejandro, sus compañeros de armas se repartieron el mundo, y Ptolomeo se quedó con Egipto, un país que no era suyo por nacimiento, pero que se convertiría en la base de una dinastía duradera, aunque plagada de intrigas, rivalidades internas y tensiones culturales. Desde entonces, los Ptolomeos gobernaban como faraones, adornándose con los símbolos del antiguo Egipto, construyendo templos y rindiendo culto a los dioses locales, pero al mismo tiempo hablaban griego en la corte. Seguían tradiciones helenísticas y vivían rodeados de filósofos y sabios que acudían a Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno y convertida en uno de los grandes centros culturales del mundo antiguo. Era un reinado híbrido, una mezcla constante entre dos civilizaciones que no siempre terminaban de encajar, y fue en ese escenario donde Cleopatra vino al mundo. Su infancia estuvo marcada por un lujo difícil de imaginar hoy, pues creció en palacios adornados con columnas de mármol, rodeada de jardines donde se cultivaban plantas exóticas y de salas repletas de pergaminos traídos de todas partes del Mediterráneo. Pero no todo era fastuosidad. Desde muy temprano la niña entendió que nacer en la familia real de Egipto no era garantía de estabilidad, sino que significaba estar siempre expuesta a conspiraciones, a luchas de poder entre hermanos, tíos y consejeros, a una corte donde la traición podía estar más cerca que la lealtad. Cleopatra destacó por algo que no era común entre los reyes de su dinastía. Dominaba el idioma egipcio, además del griego y otras lenguas extranjeras. Muchos de sus antepasados habían preferido vivir en su burbuja helenística, pero ella buscó una conexión directa con el pueblo que la consideraba su reina. Su formación fue meticulosa y vasta. Estudió filosofía, literatura, retórica, historia, astronomía y medicina, y creció rodeada de la atmósfera intelectual de la Biblioteca de Alejandría, donde miles de rollos guardaban el conocimiento acumulado de las civilizaciones conocidas. Aquella educación la convirtió en una mujer excepcionalmente preparada para el poder, capaz de debatir con eruditos y de negociar con diplomáticos en su propio idioma. No hay que imaginarla como una joven simplemente rodeada de comodidades. Egipto atravesaba un periodo delicado. Las tensiones internas entre la nobleza local y la corte ptolemaica, la presión económica de mantener un reino que debía alimentar no solo a sus habitantes, sino también a las ambiciones de su élite gobernante, y la amenaza constante de Roma, que cada vez se inmiscuía más en los asuntos egipcios. En ese entorno, Cleopatra aprendió que reinar no era un privilegio tranquilo, sino un ejercicio de supervivencia. La ciudad donde creció, Alejandría, era un lugar vibrante y único, un crisol de culturas donde convivían egipcios, griegos, judíos, fenicios y romanos. Sus muelles recibían barcos cargados de grano, papiro, especias y piedras preciosas, y su faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, guiaba a los navegantes que llegaban de todos los rincones del Mediterráneo. La joven Cleopatra respiraba ese ambiente cosmopolita, donde las ideas viajaban con la misma rapidez que las mercancías, y donde la riqueza cultural alimentaba tanto la curiosidad como la ambición. Se cuenta que tenía un carisma desbordante, más allá de la belleza física que siglos después se le atribuiría. Sus contemporáneos no la recordaban únicamente por su apariencia,
sino por la intensidad de su presencia, por la facilidad con la que podía dominar una conversación y por la manera en que lograba cautivar a quienes la rodeaban con su ingenio y su capacidad de persuasión. Desde niña mostró un instinto político agudo, percibiendo que el poder no estaba solo en las armas ni en los ejércitos, sino en la palabra y en la habilidad de convencer. La dinastía ptolemaica, aunque poderosa, estaba enrarecida por una tradición peligrosa: los matrimonios entre hermanos. Esa costumbre, heredada de los antiguos faraones, buscaba mantener la sangre real intacta, pero a la vez generaba conflictos internos aún más intensos. Cleopatra creció viendo cómo el trono se disputaba en un círculo cerrado, en el que la ambición personal era capaz de llevar a los príncipes a enfrentarse unos con otros sin miramientos. Esa atmósfera de traiciones familiares moldeó su carácter, haciéndola consciente de que debía estar siempre un paso adelante si quería sobrevivir. Egipto era una tierra venerada, cargada de símbolos sagrados, con templos que parecían eternos y rituales que conectaban a sus habitantes con un pasado milenario. Cleopatra supo absorber ese peso cultural y transformarlo en una herramienta de legitimidad. Desde pequeña entendió que ser reina no era solo gobernar, sino encarnar la continuidad de una tradición que los egipcios consideraban divina. Esa percepción fue clave para su reinado futuro, pues no sería vista como una extranjera distante, sino como alguien que abrazaba la identidad egipcia en su esencia. Así fue la infancia de la última reina del Nilo, un cruce de lujo y peligro, de conocimiento y amenaza constante, de grandeza heredada y de incertidumbre por el futuro. Una niña criada en palacios que parecían indestructibles, pero que en realidad estaban sostenidos sobre la fragilidad de las intrigas políticas y la presión de Roma. Y fue en ese ambiente donde la joven Cleopatra comenzó a forjar su destino, rodeada de una corte envenenada por las rivalidades, mientras las arenas del desierto parecían susurrar que el verdadero desafío estaba aún por llegar. Intrigas familiares y el trono en disputa. La vida de Cleopatra, después de aquella infancia marcada por el esplendor cultural de Alejandría y la amenaza constante del poder romano, dio un giro definitivo cuando llegó el momento de entrar en la política real. Los Ptolomeos habían heredado de los antiguos faraones la costumbre de gobernar en pareja, y por esa razón, cuando murió su padre, Cleopatra fue proclamada reina junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII. En teoría ambos compartían el trono, unidos por la tradición y por la sangre, pero en la práctica aquel arreglo escondía un conflicto inevitable, porque un niño que apenas comenzaba a entender el poder no podía gobernar frente a una joven que ya había demostrado tener inteligencia y carácter. El trono de Egipto nunca había sido un lugar de estabilidad, y la historia de la dinastía estaba plagada de traiciones y enfrentamientos entre familiares. Los hermanos podían casarse entre ellos, pero aquel matrimonio era solo un artificio legal, una fórmula para que el poder permaneciera dentro del círculo cerrado de la familia real. Lo que verdaderamente definía quién mandaba era la habilidad para imponerse en medio de un tablero dominado por consejeros, generales y facciones que buscaban la oportunidad de inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Cleopatra comprendió muy pronto que ser reina significaba mucho más que portar una corona. Debía demostrar su capacidad para gobernar frente a los guardianes de su hermano, hombres que veían en ella una amenaza directa a sus ambiciones. Ptolomeo XIII estaba rodeado de cortesanos y consejeros que vieron en su juventud una oportunidad para controlar el trono en su propio beneficio. Entre ellos destacaba un grupo encabezado por Potino, un eunuco que se convirtió en su tutor, y por el general Aquilas, comandante del ejército egipcio. Estos hombres,
Celosos de la influencia y del carácter fuerte de Cleopatra, comenzaron a maniobrar para apartarla del poder. Sabían que, mientras ella estuviera en el trono, no podrían gobernar Egipto como un títere al servicio de sus intereses. Cleopatra, lejos de dejarse intimidar, asumió de manera firme sus responsabilidades desde el primer día de su reinado. Aparecía en público como única soberana, firmaba decretos en su propio nombre y mantenía una relación directa con el pueblo egipcio, que la reconocía como heredera legítima del linaje faraónico. Esta actitud independiente fue la chispa que encendió la guerra política dentro de la corte. El conflicto no tardó en estallar, y lo que en teoría era una corregencia, pronto se convirtió en una lucha abierta entre la joven reina y el grupo de consejeros que rodeaban a su hermano. Los cronistas antiguos describen este periodo como uno de los más turbulentos de la historia ptolemaica. Cleopatra intentaba consolidar su imagen como gobernante, reforzando los lazos con los templos egipcios y tratando de mantener la prosperidad económica en un momento de gran presión internacional. Roma ya había extendido su influencia hasta Siria y Judea, y sus legiones estaban cada vez más cerca de las fronteras egipcias. En esa situación, Cleopatra sabía que la única manera de sobrevivir era gobernar con decisión y mostrarse fuerte frente a los embajadores romanos, que exigían pagos de tributo y apoyo político. Mientras tanto, los consejeros de Ptolomeo XIII conspiraban para arrebatarle el poder y dejar Egipto en manos de un niño manejado por ellos desde las sombras. El enfrentamiento llegó a tal punto que Cleopatra fue acusada de querer apartar por completo a su hermano del gobierno. Se le atribuían intenciones de reinar sola, algo que en aquel contexto parecía inadmisible para los guardianes de Ptolomeo, aunque en realidad lo que temían era perder su influencia. El resultado fue una crisis palaciega que terminó con el exilio de la reina. Despojada de sus títulos y obligada a abandonar Alejandría, Cleopatra se refugió en Siria junto a un grupo de fieles. Fue una derrota dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar la fortaleza de su carácter, porque lejos de resignarse, decidió preparar su regreso con el apoyo de fuerzas extranjeras. Durante su exilio, Cleopatra comenzó a reunir un ejército, financiado con las riquezas que aún controlaba y con el respaldo de aliados locales. El Nilo seguía siendo una fuente inagotable de riqueza, y con esos recursos logró reclutar soldados y mercenarios. Planeaba volver con fuerza y recuperar el trono, aunque sabía que la lucha no sería fácil. Egipto se encontraba dividido. Mientras una parte de la población aún la veía como legítima soberana, otros sectores se habían alineado con su hermano y los consejeros que lo controlaban. La situación estaba a punto de explotar en una guerra civil. Pero en medio de este caos, un acontecimiento cambió para siempre el rumbo de la historia. Roma, que desde hacía tiempo vigilaba con atención lo que ocurría en Egipto, decidió intervenir de manera directa. La guerra civil entre Julio César y Pompeyo había terminado con la derrota de este último, y Pompeyo, en busca de refugio, se dirigió a Egipto pensando que allí encontraría un aliado. Lo que encontró fue su muerte, pues los consejeros de Ptolomeo XIII, temerosos de ofender a César, lo asesinaron en la orilla antes incluso de desembarcar. Aquella decisión, tomada para ganarse el favor del vencedor, desató consecuencias que nadie podía prever. El asesinato de Pompeyo atrajo a Julio César a Alejandría, y con su llegada, Cleopatra vio la oportunidad que había estado esperando. La reina exiliada comprendió que la presencia del hombre más poderoso de Roma podía ser la llave para recuperar su trono. Lo que comenzó como una intriga familiar dentro del palacio de Alejandría estaba a punto de transformarse en un episodio decisivo para el destino no solo de Egipto, sino de todo el Mediterráneo. Y así, mientras los pasillos del palacio aún olían a traición
y la sangre de Pompeyo apenas se había secado en la arena, Cleopatra preparaba el movimiento más audaz de su vida, una maniobra que la llevaría a encontrarse cara a cara con Julio César y que cambiaría para siempre la historia del mundo antiguo. La expulsión de Cleopatra y el regreso inesperado. El exilio de Cleopatra marcó una de las etapas más delicadas de su vida y también una de las más reveladoras de su temple como líder. Había pasado de ser una reina que gobernaba con firmeza desde los salones de Alejandría a convertirse en una fugitiva obligada a dejar atrás los palacios, los símbolos de su poder y la seguridad de la corte. Sin embargo, aquella derrota inicial no fue el final de su historia, sino la prueba que demostraría su capacidad para renacer de las cenizas y convertir la adversidad en una oportunidad inesperada. Al verse apartada del trono por la facción que rodeaba a su hermano, Cleopatra se dirigió hacia Siria, donde aún contaba con algunos apoyos leales y con recursos suficientes para organizar un plan de retorno. Siria, situada en la frontera oriental del Mediterráneo, era un territorio estratégico lleno de mercenarios dispuestos a vender su espada al mejor postor, y allí encontró el lugar ideal para reunir un ejército con el que intentar recuperar su corona. La imagen de la joven reina desplazada, que no se rendía ante la fuerza de sus enemigos y que empezaba a negociar con jefes militares y gobernadores locales, muestra el carácter implacable que la historia siempre recordaría de ella. Mientras tanto, en Alejandría, el poder estaba en manos de Ptolomeo XIII y de sus consejeros, que creían haber eliminado para siempre la influencia de Cleopatra. Pero Egipto, lejos de estabilizarse, comenzó a entrar en un periodo de incertidumbre. El país seguía siendo una joya codiciada por su grano y por su posición estratégica, y la sombra de Roma se cernía sobre él de forma cada vez más amenazante. No había margen para errores, porque la intervención de la gran potencia del Mediterráneo podía llegar en cualquier momento, y el asesinato de Pompeyo lo precipitó todo. Pompeyo, tras perder frente a Julio César en la batalla de Farsalia, había buscado refugio en Egipto, convencido de que su nombre aún inspiraba respeto y que el reino de los Ptolomeos sería un lugar seguro. Lo que encontró, sin embargo, fue la traición más cruel. Los consejeros de Ptolomeo XIII, convencidos de que deshacerse de Pompeyo sería la mejor manera de ganarse el favor de César, decidieron asesinarlo en la misma orilla donde desembarcó. Lo hicieron sin piedad, clavando la daga contra un hombre que ya estaba derrotado, y ofrecieron su cabeza como un presente para quien creían que sería su nuevo aliado. Pero aquel acto, lejos de asegurar la simpatía de César, generó repulsión. El romano, acostumbrado a la guerra y al derramamiento de sangre, despreciaba la cobardía de quienes mataban a un enemigo indefenso. Así fue como desembarcó en Alejandría con un ejército reducido, pero con la autoridad suficiente para intervenir en los asuntos internos de Egipto. El destino le estaba brindando a Cleopatra la ocasión perfecta para regresar, porque si lograba acercarse a César y convencerlo de su causa, podría recuperar su trono con el respaldo del hombre más poderoso de su tiempo. El reto estaba en cómo presentarse ante él. La ciudad estaba dominada por su hermano y los consejeros que la habían expulsado, y no era seguro entrar de manera abierta en palacio. Es entonces cuando surge uno de los episodios más célebres de su vida, rodeado de leyenda pero cargado de significado. Cleopatra decidió infiltrarse en los aposentos de César de forma audaz, envuelta en una alfombra o en un saco de lino, según distintas versiones. Con esa teatralidad calculada consiguió presentarse frente al general romano, sorprendiendo a todos y dejando claro que estaba dispuesta a todo con tal de recuperar lo que le pertenecía. La escena no fue únicamente un gesto espectacular para atraer la atención. Representaba la esencia de Cleopatra,
inteligencia, valentía y una capacidad única para convertir una situación de debilidad en un golpe maestro de diplomacia y seducción. Su entrada en los aposentos de César fue el comienzo de una alianza que cambiaría para siempre el rumbo de Egipto y de Roma. A partir de ese momento, su destino dio un vuelco. Julio César, fascinado por su ingenio y por la fuerza de carácter que transmitía, decidió apoyarla frente a Ptolomeo XIII. Para Cleopatra, aquello significaba más que recuperar su trono. Era garantizar la supervivencia de su reino bajo la sombra protectora de Roma. Comprendió que la única manera de mantener la independencia de Egipto frente a la amenaza extranjera era vincularse a la figura de quien dominaba la política romana. La guerra civil que se desató en Alejandría entre las facciones de Cleopatra y de su hermano fue dura y sangrienta. Las tropas de César, aunque eran pocas, tenían la disciplina y la experiencia que les daban ventaja frente al ejército egipcio. Cleopatra, desde su posición, jugó con inteligencia, apoyando cada movimiento de su aliado y consolidando poco a poco su regreso al poder. El desenlace fue trágico para Ptolomeo XIII, que terminó ahogado en el Nilo durante la retirada, y victorioso para Cleopatra, que volvió a ocupar el trono como reina legítima de Egipto. Su regreso no fue solamente una restitución, sino una transformación. Cleopatra había pasado de ser una joven desplazada a convertirse en la figura central de un juego político que trascendía las fronteras de su país. Con César a su lado, Alejandría volvió a brillar, pero también comenzó a convertirse en el escenario de un choque mucho más amplio entre dos mundos: Roma y Oriente. El exilio había mostrado que Cleopatra podía perderlo todo en un instante, pero también había dejado claro que sabía usar la astucia, la diplomacia y la teatralidad para cambiar el curso de los acontecimientos. Lo que estaba por venir era aún más grande, porque junto a César no solo recuperaría su corona, sino que iniciaría una relación que marcaría para siempre la historia universal. Y así, mientras el humo de la guerra civil todavía flotaba en el aire y las aguas del Nilo guardaban el recuerdo de la derrota de su hermano, Cleopatra se preparaba para una etapa completamente nueva en su vida, en la que ya no sería la reina desplazada que luchaba por sobrevivir, sino la soberana que compartía destino con el hombre que dominaba Roma. Cleopatra y Julio César. Cuando Cleopatra logró entrar en los aposentos de Julio César envuelta en aquella alfombra que la historia transformó en mito, el rumbo de Egipto y del Mediterráneo quedó sellado de una manera inesperada. La escena, cargada de simbolismo, mostró a la joven reina como alguien capaz de transformar la desesperación en una estrategia brillante. No era solo la audacia de arriesgarse a ser descubierta en un palacio dominado por sus enemigos, sino la inteligencia de comprender que debía presentarse de manera sorprendente, teatral, inolvidable. Ese instante fue el comienzo de una alianza que se fundió en lo político y en lo personal, porque Cleopatra entendió que aliarse con César significaba no solo recuperar su trono, sino también asegurar que Egipto no quedara reducido a una pieza más en el tablero de Roma. Julio César no era un hombre fácil de impresionar. Había pasado por las campañas de las Galias, había derrotado a Pompeyo y había regresado a Roma, convertido en dictador vitalicio. Sin embargo, cuando escuchó a Cleopatra hablar, cuando percibió la fuerza de su presencia y la claridad de sus argumentos, encontró en ella algo que iba mucho más allá de la simple belleza física. Lo que lo cautivó fue la combinación de astucia, cultura y ambición. Rasgos que le permitían dialogar con él, de igual a igual, en un mundo dominado por hombres acostumbrados a ver a las mujeres como figuras secundarias. Para Cleopatra, aquel encuentro fue la culminación de una jugada cuidadosamente calculada.
su objetivo inmediato era recuperar el poder en Alejandría, expulsar a los consejeros de su hermano y consolidarse como la verdadera reina de Egipto. César, con sus legiones disciplinadas y con el prestigio que arrastraba, era el aliado perfecto para lograrlo. Pero al mismo tiempo, ella veía más allá del presente. Comprendía que Roma no se detendría en su expansión y que la única forma de proteger a Egipto era acercarse al hombre que encarnaba el poder romano en ese momento. El conflicto con Ptolomeo XIII no tardó en recrudecerse. El joven rey, manipulado por sus consejeros, se negó a aceptar la decisión de César de reconocer a Cleopatra como reina legítima. Esto desató la llamada Guerra de Alejandría, una lucha intensa que puso a la ciudad en llamas. Los barcos ardieron en el puerto, las calles se llenaron de soldados y hasta la biblioteca, orgullo de la civilización, sufrió daños en medio del caos. Cleopatra, aunque no combatía directamente, jugó un papel esencial en el sostenimiento de la alianza, brindando recursos, información y apoyo moral al general romano. La guerra concluyó con la derrota de Ptolomeo XIII, que murió ahogado en las aguas del Nilo mientras trataba de escapar. Con su caída, Cleopatra recuperó el trono, esta vez de manera definitiva. Para cumplir con las formalidades de la tradición, se casó con otro de sus hermanos menores, Ptolomeo XIV, aunque en la práctica gobernaba sin oposición, amparada por la presencia de César y por la autoridad que había sabido construir en medio de la crisis. A partir de ese momento comenzó una etapa de esplendor. Cleopatra no se conformó con haber vuelto al poder gracias al romano, sino que aprovechó su posición para fortalecer la economía de Egipto, reorganizar los impuestos y revitalizar las rutas comerciales. Sabía que debía presentarse ante su pueblo como una reina capaz de traer prosperidad, y lo logró con una mezcla de firmeza y pragmatismo. Al mismo tiempo, su relación con César se convirtió en algo más íntimo, una unión que la historia interpretó como un romance apasionado, aunque en realidad tenía también un profundo trasfondo político. La llegada de un hijo, Cesarión, dio a esa alianza un sentido aún mayor. Para Cleopatra, su nacimiento era la prueba de que la dinastía ptolemaica no estaba condenada a desaparecer, sino que podía proyectarse hacia el futuro con una conexión directa con Roma. En su mente, la unión entre Egipto y el poder romano podía materializarse en ese niño, que representaba un linaje compartido. Para César, sin embargo, la situación era más compleja. En Roma ya tenía herederos designados, y la existencia de Cesarión era vista con recelo por sus enemigos políticos. La imagen de Cleopatra junto a César en Alejandría alimentó rumores y escándalos. La pareja compartía banquetes, ceremonias y navegaciones por el Nilo que eran relatadas con fascinación por los cronistas. A ojos de los egipcios, ella era la encarnación de la diosa Isis, y su unión con César parecía confirmar que el país aún conservaba un destino especial bajo la protección de los dioses. Pero en Roma, donde las tradiciones eran distintas y el orgullo nacional era inmenso, la noticia de que César se dejaba influir por una reina extranjera provocaba incomodidad y alarma. El episodio más simbólico de este vínculo fue el viaje de Cleopatra a Roma, invitada por César, donde se instaló en una lujosa villa a orillas del Tíber. La sola presencia de la reina en la capital romana desató una tormenta política. Unos la veían como una aliada estratégica, mientras otros la consideraban una amenaza que podía alterar el equilibrio del poder. La nobleza romana murmuraba, los senadores recelaban, y el pueblo, al mismo tiempo fascinado y escandalizado, no dejaba de hablar de la mujer que parecía tener encantado al hombre más influyente del mundo. La relación entre ambos terminó abruptamente con el asesinato de Julio César en los idus de marzo,
cuando un grupo de senadores lo apuñaló en pleno Senado. Para Cleopatra, aquella noticia fue un golpe devastador. Perdía al hombre que la había ayudado a recuperar su trono y que había protegido a Egipto frente a las presiones externas. Al mismo tiempo, comprendía que su posición volvía a quedar en peligro, pues Roma, sumida en una nueva guerra civil, podía volverse contra ella en cualquier momento. Pero antes de ese desenlace, la unión entre Cleopatra y César había dejado una huella imborrable. Fue un episodio donde la astucia de una reina desplazada se cruzó con la ambición de un general que aspiraba a dominar el mundo. Juntos reescribieron la historia de Egipto durante algunos años, y el eco de aquella alianza aún resuena como una de las historias más célebres de la antigüedad. El asesinato de César abría un nuevo capítulo lleno de incertidumbre. Cleopatra debía decidir cómo moverse en un escenario dominado por nuevos protagonistas en Roma, y lo haría con la misma audacia con la que había entrado envuelta en aquella alfombra, sabiendo que cada paso podía decidir la supervivencia de su reino. La reina de Egipto y el nacimiento de Cesarión. Después de recuperar el trono y consolidar su alianza con Julio César, Cleopatra comenzó una de las etapas más significativas de su vida como soberana. Ya no era la joven reina desplazada que luchaba por sobrevivir entre intrigas palaciegas, sino una monarca en pleno control de su país, consciente de que debía transformar esa victoria política en un reinado que asegurara la estabilidad y el esplendor de Egipto. Había aprendido que las coronas se pierden con facilidad si no se respaldan con hechos concretos, y por eso se dedicó con energía a reforzar las bases de su poder. Su gobierno en aquellos años se caracterizó por un esfuerzo decidido por revitalizar la economía egipcia. El Nilo, fuente de vida y de riqueza, era administrado con mayor rigor, y la producción agrícola se convirtió en el motor de un comercio que volvía a florecer. El grano, el papiro, el vidrio y las especias llenaban los barcos que zarpaban desde Alejandría hacia todas las regiones del Mediterráneo, y esos intercambios comerciales no solo enriquecían a la corte, sino que también daban empleo y sustento a miles de habitantes. Cleopatra entendía que la prosperidad material fortalecía su imagen, porque un pueblo alimentado y una ciudad vibrante eran la mejor garantía contra las críticas y conspiraciones. Además, puso especial atención en la relación con los templos y el clero egipcio. Ella misma se presentaba como heredera de los faraones y encarnación de la diosa Isis, y respaldaba esa imagen con donaciones y rituales cuidadosamente organizados. La religión, en un país donde lo divino y lo terrenal estaban entrelazados, era una herramienta poderosa de legitimación. Al mostrarse como protectora de los dioses y como figura sagrada, lograba que su autoridad se percibiera no solo como política, sino también como espiritual. En medio de esa etapa de reconstrucción y esplendor, la llegada de un hijo cambió de manera profunda su horizonte personal y político. Cesarión, cuyo nombre oficial fue Ptolomeo XV, nació como fruto de la unión con Julio César, y su nacimiento se convirtió en un acontecimiento cargado de simbolismo. Para Cleopatra, aquel niño era mucho más que su heredero. Representaba la continuidad de la dinastía y la posibilidad de un futuro en el que Egipto mantuviera un lugar privilegiado frente al poder romano. No era un hijo cualquiera, sino un príncipe que podía reivindicar un linaje que lo conectaba tanto con los faraones como con el líder más influyente del mundo. La reina lo presentó públicamente como descendiente de César, convencida de que esa filiación reforzaba su posición dentro y fuera de Egipto. En las ceremonias y procesiones, lo mostraba como un niño divino, hijo de la reina Isis y del conquistador romano, y lo integraba en los rituales sagrados que sostenían la identidad egipcia. De esta manera, convertía a su hijo en un símbolo de unión entre Oriente y Occidente,
un heredero con un destino que, al menos en su visión, estaba destinado a superar las barreras de ambos mundos. La corte de Alejandría, mientras tanto, vivía un periodo de esplendor. La ciudad recuperaba su papel como centro de cultura y de ciencia, con sabios y filósofos que seguían acudiendo a la famosa biblioteca y al museo. Los banquetes organizados por Cleopatra se llenaban de embajadores y mercaderes que llegaban desde todas las regiones del Mediterráneo. En aquellos encuentros no se trataba únicamente de festejos, sino de una estrategia diplomática. Cada visita, cada celebración, era una oportunidad para proyectar el poder de Egipto y la grandeza de su reina. Cesarión fue educado desde el principio bajo esa atmósfera de grandeza. Aunque aún era un niño, Cleopatra se encargó de rodearlo de tutores y de transmitirle la idea de que su destino estaba marcado por los dioses. La visión de futuro de la reina pasaba por asegurar que, cuando ella faltara, Egipto no volviera a caer en el caos de las disputas dinásticas, sino que quedara en manos de un heredero indiscutido. Y para lograrlo, lo mostraba constantemente en actos públicos, vinculando su imagen a la suya propia, de manera que el pueblo lo reconociera como legítimo incluso antes de que alcanzara la madurez. La política exterior de Cleopatra también giraba en torno a la figura de Cesarión. Al presentarlo como hijo de César, buscaba no solo proteger la independencia de Egipto, sino también proyectar la idea de que Roma debía respetar a un reino gobernado por alguien con sangre romana. Era un mensaje arriesgado, porque en la propia Roma muchos veían a aquel niño con desconfianza, pero para la reina era una apuesta necesaria, un modo de equilibrar la influencia creciente de la República sobre los asuntos egipcios. Durante estos años, la imagen de Cleopatra alcanzó su mayor esplendor. Era recordada en su tierra como la diosa viviente que traía prosperidad y estabilidad, y en el exterior como la soberana que mantenía el lujo y la sofisticación de Alejandría. Las fuentes antiguas cuentan que en las ceremonias públicas se presentaba rodeada de símbolos sagrados, vestida con túnicas deslumbrantes y acompañada por procesiones de sacerdotes, músicos y danzantes. Todo estaba calculado para transmitir la idea de que su poder no era solo humano, sino también divino. Sin embargo, bajo ese brillo había tensiones latentes. Roma seguía vigilando a Egipto con interés, consciente de que su riqueza agrícola era fundamental para alimentar a las multitudes romanas. Cleopatra debía equilibrar su papel como reina independiente con la necesidad de mantener relaciones cordiales con quienes, en última instancia, podían enviar legiones a invadir su tierra. Su hijo representaba una esperanza, pero también un riesgo, porque su existencia podía ser interpretada en Roma como una amenaza a los planes sucesorios de la República. Cleopatra, lejos de intimidarse por esas tensiones, continuó consolidando su proyecto. La visión de una reina poderosa, unida a César y madre de un heredero que podía reclamar tanto Alejandría como Roma, daba a su reinado una dimensión internacional que no se había visto en generaciones. Y aunque en los años siguientes los vientos de la política romana traerían cambios imprevisibles, en ese momento la reina del Nilo parecía haber alcanzado el equilibrio perfecto entre poder, prosperidad y legitimidad. Con un trono consolidado, un hijo presentado como la promesa de un futuro glorioso y una ciudad que brillaba como el centro del Mediterráneo, Cleopatra se encontraba en la cúspide de su reinado. La historia, sin embargo, estaba lejos de concluir, porque lo que parecía un destino asegurado estaba a punto de enfrentarse a nuevas fuerzas que volverían a ponerla en el centro de la tormenta política del mundo antiguo. Cleopatra en Roma y el escándalo que sacudió al Senado. El viaje de Cleopatra a Roma marcó un momento crucial en su vida y en la percepción que el mundo tenía de ella.
La reina del Nilo no se conformó con quedarse en la comodidad de su palacio en Alejandría, rodeada de lujo y de la devoción de su pueblo, sino que decidió cruzar el Mediterráneo y presentarse en el corazón mismo del poder. Su presencia en la capital romana fue más que una visita diplomática. Fue un acontecimiento que agitó los cimientos políticos y sociales de una república que ya vivía tensiones insoportables. Roma estaba acostumbrada a recibir embajadores, reyes vasallos y delegaciones extranjeras que acudían a rendir tributo, pero lo que ocurrió con Cleopatra fue distinto. Ella no llegó como una súbdita, ni como una figura secundaria, sino como una soberana en pleno derecho, acompañada de su séquito y del aura de misterio que la rodeaba. Cleopatra se instaló en una villa en las afueras de la ciudad, una residencia que pertenecía a César, y desde allí comenzó a desplegar su influencia. La reacción fue inmediata. Para muchos romanos, ver a la reina de Egipto instalada en la ciudad, viviendo bajo el mismo techo que el dictador, fue un escándalo difícil de digerir. La república aún se regía por tradiciones severas que exaltaban la austeridad, la disciplina y la fidelidad a las costumbres ancestrales. Y la figura de Cleopatra, con sus vestidos resplandecientes, sus joyas exóticas y sus ceremonias llenas de simbolismo oriental, contrastaba con esa visión de moralidad que los senadores defendían como la esencia de Roma. Su presencia despertaba fascinación y recelo en partes iguales. Las damas romanas comentaban su porte majestuoso. Los jóvenes se dejaban seducir por los relatos de sus banquetes en Alejandría. Los senadores murmuraban sobre la influencia que podía ejercer sobre César, y los adversarios políticos aprovechaban cada oportunidad para señalar que la república corría el riesgo de ser arrastrada hacia las costumbres de un Oriente considerado decadente. Cleopatra era vista por algunos como un peligro que amenazaba la pureza de la identidad romana, y por otros como una encarnación de exotismo y refinamiento que despertaba una mezcla de envidia y admiración. Lo más provocador para la aristocracia romana fue la manera en que Cleopatra y César mostraban su cercanía. Aunque él nunca la presentó como esposa ni como consorte oficial, era evidente que su vínculo iba más allá de lo diplomático. Los rumores sobre la paternidad de Cesarión, el hijo de ambos, circulaban con fuerza, y aunque César jamás lo reconoció de manera formal ante el Senado, trataba al niño con un respeto que muchos interpretaban como una aceptación tácita. La sola posibilidad de que el dictador pudiera inclinarse a designar a un heredero nacido de una reina extranjera bastaba para encender las alarmas entre quienes temían la disolución de la república. Las crónicas de la época cuentan que Cleopatra asistió a celebraciones públicas en Roma, donde se la veía al lado de César en procesiones triunfales. Aunque su papel era discreto, resultaba imposible ignorar que estaba allí, convertida en un símbolo incómodo de un poder que parecía alejarse de las viejas instituciones republicanas. Los templos dedicados a César, las estatuas erigidas en su honor y la concentración cada vez mayor de autoridad en sus manos eran ya señales de que Roma se deslizaba hacia la monarquía, y la presencia de Cleopatra acentuaba ese temor, porque recordaba a todos que los reyes existían y que su influencia podía infiltrarse hasta el corazón de la ciudad. Cleopatra, por su parte, aprovechó cada instante de su estancia. Supo rodearse de aliados, estrechó lazos con comerciantes y diplomáticos, y proyectó la imagen de una soberana que no temía moverse en los escenarios más hostiles. No se escondió ni se dejó intimidar por los murmullos, sino que asumió su lugar con dignidad y majestuosidad, demostrando que era capaz de caminar entre los enemigos más feroces sin perder la compostura. Esa actitud contribuyó a reforzar su leyenda, porque pocas mujeres extranjeras habían tenido jamás tanto protagonismo en la vida política romana. El escándalo alcanzó su punto máximo cuando se comenzaron a levantar monumentos en honor a César en los que se insinuaba un carácter divino. Los romanos podían tolerar la grandeza de un general victorioso,
pero la idea de un líder que se dejaba asociar con símbolos de realeza y con una reina extranjera era demasiado para muchos senadores. La república se agitaba en debates y conspiraciones, y aunque Cleopatra no participaba directamente en esas intrigas, su figura estaba presente en cada uno de los discursos que advertían sobre la decadencia de las costumbres. En lo íntimo, Cleopatra seguía pensando en Cesarión y en el futuro que deseaba para él. En Roma sabía que no podía proclamarlo heredero de manera abierta, pero trabajaba en silencio para fortalecer la posición de su hijo. Esa estrategia pasaba por mantener la cercanía con César y por asegurarse de que el niño creciera rodeado de la mejor educación y de los símbolos que reforzaban su legitimidad como príncipe de Egipto. La villa donde residía se convirtió en un microcosmos donde Oriente y Occidente se mezclaban, un lugar donde se hablaban varias lenguas y donde se celebraban tanto los ritos egipcios como los banquetes al estilo romano. La imagen de Cleopatra en Roma fue tan poderosa que nunca desapareció de la memoria de quienes la vieron. Algunos la recordaban como una mujer peligrosa, capaz de arrastrar a César hacia un destino personalista y monárquico. Otros la evocaban como una reina fascinante, que había logrado conquistar el respeto de una ciudad orgullosa y desconfiada. En cualquier caso, su paso por Roma quedó grabado como un episodio sin precedentes, porque pocas veces una extranjera había generado tanta conmoción en la capital del poder. Con el tiempo, las circunstancias cambiarían de manera brusca, y Cleopatra tendría que regresar a Alejandría para continuar allí su lucha por mantener a Egipto en pie frente a la presión implacable de Roma. Pero aquel viaje había dejado claro algo fundamental. Su figura ya no era la de una reina confinada a su trono a orillas del Nilo, sino la de una protagonista de la historia mediterránea, una mujer capaz de desafiar la tradición romana y de situarse en el centro del escenario mundial. El eco de lo vivido en Roma la acompañaría siempre, y cuando el tablero del poder volvió a sacudirse con nuevos actores, ella supo que debía volver a mover sus piezas, con la misma audacia que la había llevado a instalarse en la capital del imperio sin perder la dignidad de una reina. Cleopatra y Marco Antonio. Tras su estancia en Roma, y los acontecimientos que habían transformado para siempre la política del Mediterráneo, Cleopatra regresó a Egipto consciente de que debía mantenerse alerta. El equilibrio que había alcanzado gracias a su alianza con Julio César empezaba a desmoronarse, y la reina sabía que un nuevo orden estaba emergiendo en la República Romana. Roma era un gigante herido por las luchas internas, y de esas heridas nacerían figuras llamadas a marcar el destino del mundo, entre ellas Marco Antonio, uno de los generales más brillantes de su tiempo, carismático en el campo de batalla y dueño de una personalidad intensa que no dejaba a nadie indiferente. Cleopatra había demostrado en más de una ocasión su habilidad para comprender el momento histórico y elegir sus alianzas con precisión. Lo hizo con César, y lo haría de nuevo con Antonio, porque entendía que la supervivencia de Egipto dependía de su capacidad para acercarse a quienes dominaban Roma. Antonio no era un hombre cualquiera. Había combatido junto a César en la Guerra de las Galias. Lo había acompañado en sus campañas y había sido su mano derecha durante los años más decisivos. Tras la muerte del dictador, se convirtió en uno de los principales herederos de su influencia, aunque pronto entró en conflicto con Octavio, el joven sobrino nieto de César que había sido adoptado como hijo legítimo en su testamento. En ese contexto de rivalidad y tensiones, Marco Antonio fue llamado a Oriente para asegurar las provincias y reunir recursos. Allí lo esperaba Cleopatra, preparada para un encuentro que pasaría a la historia no solo por la intensidad de la relación que nacería entre ambos, sino también por el impacto político que tendría en el destino de Egipto. El encuentro inicial fue un despliegue de teatralidad cuidadosamente planeado por la reina.
Según los cronistas, llegó en una barca dorada, vestida como la diosa Afrodita, rodeada de música y perfumes que embriagaban el aire. Antonio, acostumbrado a la disciplina militar y al rigor de las campañas, quedó deslumbrado ante aquel espectáculo que parecía salido de un sueño. Cleopatra entendía el poder de la puesta en escena y lo utilizó como nadie para imponer respeto y fascinación. La relación entre ambos nació de esa mezcla de política y seducción. Antonio veía en Cleopatra a una aliada indispensable para consolidar su posición en Oriente, pues Egipto era un reino inmensamente rico, con los recursos necesarios para sostener sus campañas militares. Cleopatra, por su parte, percibía en Antonio a un nuevo socio capaz de garantizar la seguridad de su trono frente a las amenazas externas. El vínculo se fortaleció rápidamente, hasta convertirse en una unión que desbordaba lo meramente diplomático. La pasión personal alimentaba la alianza política, y la alianza política daba sentido a la pasión personal. Alejandría se convirtió en el escenario de esta nueva etapa. La ciudad, ya célebre por su esplendor, brilló con aún más fuerza gracias a la presencia de Antonio, que se dejó envolver por el lujo, las fiestas y la vida refinada que Cleopatra organizaba para él. Los banquetes eran legendarios. Mesas interminables de manjares exóticos, vino que corría sin descanso, músicos que tocaban durante horas, discusiones filosóficas que se mezclaban con juegos y espectáculos. Era una vida distinta a la que conocía un romano tradicional, y aunque a muchos les parecía excesiva o incluso decadente, para Antonio representaba un refugio y una afirmación de poder. En medio de esa opulencia, Cleopatra y Antonio construyeron una relación que iba más allá del placer. Ella le ofreció riquezas y apoyo. Él le ofreció protección militar y reconocimiento político. Juntos tuvieron 3 hijos, lo que consolidaba aún más la idea de una dinastía compartida. Los rumores sobre la influencia de Cleopatra en las decisiones de Antonio se multiplicaban, y en Roma comenzaba a crecer una campaña de desprestigio en la que se la presentaba como una hechicera extranjera que lo dominaba con sus encantos. Esa visión negativa sería alimentada más tarde por Octavio, que vería en ella la excusa perfecta para enfrentarse a su rival. Sin embargo, en el día a día de Alejandría, la realidad era distinta. Antonio y Cleopatra compartían proyectos y estrategias. Él necesitaba dinero para mantener sus legiones, y ella veía la oportunidad de expandir la influencia egipcia en la región. Las expediciones a Armenia, las campañas en Siria y las reorganizaciones territoriales contaban con la huella de la reina, que utilizaba cada movimiento para fortalecer la posición de sus hijos y consolidar un futuro en el que Egipto no fuera un simple vasallo de Roma, sino un socio con voz propia. Lo más sorprendente de esta etapa fue la manera en que Antonio se dejó absorber por el mundo de Cleopatra. En Alejandría no se comportaba como un general romano austero, sino como un rey oriental, participando en rituales, adoptando costumbres locales y compartiendo la visión de grandeza que ella proyectaba. La pareja creó incluso una especie de sociedad llamada los compañeros de la inimitable vida, un círculo en el que se reunían para banquetes interminables, juegos y celebraciones que mezclaban lo religioso, lo político y lo festivo. Aquello era visto en Roma como una ofensa, como una traición a las costumbres de los antepasados, pero para Cleopatra era una estrategia. Convertir a Antonio en parte de su mundo para atarlo cada vez más a su causa. La unión entre ambos despertaba críticas y admiración al mismo tiempo. Para los egipcios, ver a su reina al lado de un poderoso general romano era una garantía de protección y un motivo de orgullo, porque parecía confirmar que Egipto seguía siendo un actor central en el tablero político. Para los romanos, en cambio, esa relación se transformó en un arma propagandística utilizada por Octavio,
quien lo retrataba como un hombre debilitado por la influencia de una mujer extranjera, alguien que había abandonado la sobriedad de Roma para entregarse a los placeres de Alejandría. Pero más allá de las percepciones externas, lo cierto es que la alianza de Cleopatra y Antonio puso en marcha un proyecto ambicioso, el de construir un poder alternativo en Oriente que pudiera rivalizar con Roma. Su unión no era simplemente personal, era un desafío abierto al sistema político de la República y a las aspiraciones de Octavio. Esa tensión marcaría los años siguientes y transformaría su historia de amor en una historia de guerra. Cleopatra, con su visión estratégica y su capacidad para anticipar los movimientos, entendía que el camino estaba lleno de peligros, pero también de posibilidades. Antonio, con su carácter impetuoso y su magnetismo, encontraba en ella la fuerza y la inspiración para desafiar el orden establecido. Juntos se convirtieron en una pareja legendaria, y mientras Alejandría brillaba con el resplandor de sus celebraciones, el Mediterráneo entero se preparaba para el choque inevitable que esa alianza provocaría. El esplendor de Alejandría y el desafío a Roma. Con Marco Antonio instalado en Egipto y cada vez más vinculado a la figura de Cleopatra, Alejandría alcanzó un nivel de esplendor pocas veces visto en la historia antigua. La ciudad, que ya era famosa por su faro, su biblioteca y sus muelles interminables, se convirtió en el corazón de un proyecto político que pretendía dar forma a un poder capaz de competir con Roma. Lo que comenzó como una alianza entre una reina y un general se transformó en una auténtica visión imperial, en la que Cleopatra y Antonio se mostraban no solo como amantes, sino como soberanos con un destino compartido. Los años de su unión estuvieron marcados por un despliegue de lujo y magnificencia que deslumbraba a quienes tenían la fortuna de contemplarlo. Los banquetes que organizaban en los palacios alejandrinos se convirtieron en leyenda. Mesas interminables repletas de frutas exóticas, carnes sazonadas con especias traídas de la India, vino servido en copas de oro, músicos que tocaban durante horas y danzantes que llenaban los salones de movimiento y color. En esos encuentros no se trataba únicamente de excesos. Eran demostraciones calculadas de poder, mensajes dirigidos tanto al pueblo egipcio como a los enviados extranjeros, recordándoles que Alejandría no era una ciudad cualquiera, sino un centro de riqueza y refinamiento que podía rivalizar con Roma en prestigio. El episodio más famoso de esta etapa fue lo que la historia recuerda como los donativos de Alejandría. En una ceremonia espectacular, celebrada en el gimnasio de la ciudad ante una multitud entusiasmada, Cleopatra y Marco Antonio repartieron territorios entre sus hijos, proclamando a Cesarión como heredero legítimo de Julio César y otorgando reinos en Oriente a los descendientes que habían tenido juntos. Aquella escena no fue solo un acto simbólico, sino una declaración abierta de que estaban construyendo un nuevo orden político en el Mediterráneo, un imperio oriental con Alejandría como capital. Para los egipcios, ver a su reina en lo alto del trono, vestida con los atributos de la diosa Isis y acompañada de sus hijos, era motivo de orgullo y esperanza. La figura de Cleopatra irradiaba una mezcla de poder terrenal y divinidad, y la población la veía como una soberana que aseguraba la continuidad del linaje faraónico mientras integraba en él la herencia romana. La propaganda era clara. Egipto no estaba subordinado, era el núcleo de una nueva era, pero en Roma el impacto fue completamente distinto. Los donativos fueron interpretados como una provocación directa a Octavio, el heredero político de César y rival de Marco Antonio. Proclamar a Cesarión como hijo legítimo del dictador equivalía a cuestionar el derecho de Octavio a ocupar el lugar que Roma le había otorgado. A los ojos de la aristocracia romana, Antonio había traicionado sus raíces y se había convertido en un rey oriental sometido a la influencia de una mujer extranjera. Esa visión,
alimentada por una intensa campaña propagandística, se expandió rápidamente, transformando lo que para Cleopatra era un acto de legitimidad dinástica en la prueba definitiva de que Antonio se había corrompido. La tensión entre ambos mundos se intensificaba con cada gesto. Mientras en Alejandría se celebraban fiestas y ceremonias que mostraban la riqueza de Egipto, en Roma se difundían rumores que describían a Cleopatra como una reina peligrosa, una mujer que había embrujado a Antonio y lo alejaba de sus deberes hacia la República. Octavio comprendió que podía utilizar esa imagen para movilizar a sus partidarios. No luchaba contra un rival romano, decía, sino contra un enemigo extranjero que amenazaba con introducir monarquías orientales en la orgullosa tradición republicana. En este ambiente cargado de sospechas, Cleopatra reforzaba cada vez más su papel como diosa viviente. Aparecía en público con vestiduras que evocaban a Isis, rodeada de sacerdotes y símbolos religiosos, proyectando la imagen de una soberana que trascendía lo humano. Su habilidad consistía en combinar lo político con lo sagrado, de modo que quienes la seguían no la reconocían solo como reina, sino como figura celestial. Esa dualidad le permitió mantener la lealtad de su pueblo en un momento en que Egipto estaba en el centro de todas las miradas. Marco Antonio, por su parte, adoptó también las costumbres orientales, dejándose ver en público como un gobernante que compartía el trono con Cleopatra y participando en ceremonias que mezclaban lo militar con lo divino. Su transformación alimentaba las críticas de Roma, donde era retratado como un hombre que había olvidado la disciplina romana por los placeres de Alejandría. Pero para quienes lo acompañaban en Oriente, Antonio representaba una nueva forma de poder, más cercana a los reinos helenísticos que a las rígidas estructuras de la República. En esos años, la pareja vivió el clímax de su grandeza. El Palacio de Alejandría se convirtió en un centro de decisiones que afectaban a todo el Mediterráneo oriental. Se discutía sobre campañas militares en Armenia, sobre alianzas con reyes locales, sobre rutas comerciales que unían Egipto con la India y Arabia. Cleopatra estaba en el centro de esas decisiones, participando activamente y demostrando una vez más que su papel no se reducía a ser consorte, sino que era una gobernante con visión y capacidad de mando. Pero ese esplendor tenía un precio. Cada gesto de grandeza en Alejandría se convertía en un argumento más para Octavio, que construía pacientemente la imagen de Antonio y Cleopatra como una amenaza a la República. La propaganda romana describía a la reina como una hechicera que envenenaba el juicio de su amante, y a Antonio como un hombre debilitado por la lujuria y la extravagancia. La batalla aún no había comenzado en el campo militar, pero ya estaba librándose en el terreno de la opinión pública. Mientras tanto, en Egipto, la gente vivía una sensación de orgullo colectivo. El país, que había estado tantas veces a merced de invasiones extranjeras, parecía renacer como centro de poder gracias a la figura de Cleopatra. La reina había logrado mantener a Roma a raya durante años, y aunque la amenaza seguía latente, los egipcios podían contemplar con satisfacción a sus soberanos, mostrando fuerza y prosperidad en cada ceremonia. Esa ilusión de grandeza, sin embargo, comenzaba a verse amenazada. La tensión con Roma se acercaba al punto de no retorno, y Cleopatra lo sabía. Había jugado sus cartas con maestría, proyectando un reino que deslumbraba en riqueza y poder. Pero comprendía que el desafío que habían lanzado a Octavio tarde o temprano desencadenaría un choque que decidiría no solo su destino, sino el de todo Egipto. La guerra contra Octavio y la derrota en Accio, el esplendor de Alejandría y la audacia de los donativos no tardaron en encender la chispa de un enfrentamiento inevitable. Roma no podía tolerar la imagen de Marco Antonio, uno de sus generales más prestigiosos, convertido en soberano oriental al lado de Cleopatra.
Octavio, heredero político de César y dueño de una astucia implacable, supo interpretar ese malestar y lo transformó en propaganda, convenciendo al Senado y al pueblo de que no se enfrentaba a un ciudadano romano, sino a una reina extranjera que pretendía dominar la república a través de un hombre que había traicionado sus raíces. Con esa estrategia, Octavio consiguió que lo que en realidad era una guerra civil se presentara como una cruzada contra la amenaza de Egipto. La tensión fue creciendo hasta que la diplomacia dejó de tener sentido. Antonio y Cleopatra habían apostado por la grandeza, y el precio de esa apuesta era la guerra. En el año 31 antes de nuestra era, ambos reunieron sus fuerzas navales para enfrentarse a Octavio en un punto estratégico del mar Jónico, cerca de la costa occidental de Grecia, en un lugar llamado Axio. Allí se decidiría no solo el destino de Egipto, sino también el de Roma, porque lo que estaba en juego era el control del Mediterráneo. Las dos flotas eran impresionantes, aunque muy distintas en su composición. Octavio contaba con barcos más ligeros, rápidos y fáciles de maniobrar, además de comandantes experimentados como Agripa, un estratega naval que se convertiría en la clave de la batalla. Antonio y Cleopatra, por su parte, disponían de enormes naves de guerra, auténticas fortalezas flotantes equipadas con torres, catapultas y decenas de remeros. Aquella superioridad en tamaño era al mismo tiempo su fuerza y su debilidad, porque en mares estrechos y bajo condiciones adversas podían convertirse en presas fáciles de una flota más ágil. La mañana de la batalla, el mar estaba cargado de tensión. Los estandartes ondeaban, los remeros esperaban la orden de avanzar y los generales sabían que lo que estaba a punto de suceder cambiaría el mundo. Cleopatra se encontraba con su escuadra en posición, dispuesta a apoyar a Antonio en el momento decisivo. Su papel en el combate ha sido objeto de interpretaciones diversas, pero lo cierto es que su presencia en la línea de batalla demuestra que no era una reina pasiva, sino una dirigente que asumía riesgos en primera persona. El choque comenzó con una intensidad brutal. Las naves de Octavio se lanzaron en maniobras rápidas, evitando el enfrentamiento directo con los colosos de Antonio. Agripa había planificado una estrategia paciente: desgastar a los barcos enemigos, cortarles el acceso a suministros y aprovechar cualquier error. Durante horas, los gritos de los soldados, el crujir de los remos y el estruendo de los proyectiles llenaron el aire. El mar se tiñó de sangre y madera astillada, mientras las dos fuerzas medían su resistencia en una danza mortal. En medio de ese caos, ocurrió el episodio más controvertido de la jornada. Cleopatra, al mando de su escuadra, realizó una retirada repentina, abriéndose paso entre las líneas enemigas y alejándose del combate. Algunos historiadores lo interpretaron como una huida precipitada, otros como una maniobra previamente pactada con Antonio para preservar sus fuerzas en caso de desastre. Lo cierto es que, al ver la retirada de Cleopatra, Antonio tomó la decisión de seguirla con una parte de su flota, abandonando a muchos de sus hombres en pleno combate. Esa decisión fue devastadora. La moral de sus tropas se derrumbó y la batalla quedó inclinada definitivamente a favor de Octavio. El desenlace fue una derrota total para Antonio y Cleopatra. Su flota fue destrozada, sus tropas quedaron desorganizadas y su prestigio se hundió de golpe. La propaganda de Octavio tuvo entonces un triunfo fácil. Presentó la retirada de Antonio como una prueba de que estaba sometido a los caprichos de Cleopatra, un hombre que había sacrificado el honor romano por seguir a una reina extranjera. Esa imagen, repetida hasta el cansancio en discursos y panfletos, selló el destino político de Antonio en Roma, donde ya no se lo veía como un rival legítimo, sino como un traidor dominado por el lujo oriental. Para Cleopatra,
La derrota en Accio fue el principio del fin. Había apostado todo a la grandeza de Alejandría. Había proclamado a sus hijos como reyes de un imperio oriental y había soñado con que Cesarión sería reconocido como heredero legítimo de César. Ahora, con la flota destruida y la moral quebrada, comprendía que el sueño se desmoronaba. Regresó a Egipto junto a Antonio, intentando reorganizar lo que quedaba de sus fuerzas. Pero la guerra ya estaba perdida. Octavio avanzaba con paso firme, y cada ciudad que conquistaba en el camino confirmaba que el destino final de Egipto estaba decidido. Lo que hizo aún más trágico el desenlace fue que Cleopatra había demostrado durante años una capacidad extraordinaria para desafiar a Roma, pero en Accio se enfrentó a un enemigo que combinaba disciplina militar, astucia política y una propaganda implacable. La derrota no fue solo naval, fue también simbólica. Representó el derrumbe de un proyecto que había intentado resistir el dominio romano con un esplendor propio, un intento de mantener la independencia de Egipto en un mundo cada vez más absorbido por la maquinaria imperial. Los días posteriores estuvieron marcados por la desolación y la incertidumbre. Alejandría aún conservaba su magnificencia, pero todos sabían que Roma se acercaba. Antonio trataba de recuperar la confianza de sus hombres. Cleopatra buscaba fórmulas para negociar o ganar tiempo, pero ninguno de los dos podía ignorar que la marea había cambiado para siempre. La derrota en Accio no era solo un revés militar, era la sentencia que anunciaba el final de una era. En el horizonte se dibujaba ya el desenlace más dramático de sus vidas, porque lo que comenzó como un sueño de grandeza compartida terminaría transformándose en una tragedia que pasaría a la historia como una de las más recordadas del mundo antiguo. El final de Cleopatra y el nacimiento de una leyenda. Tras la derrota en Accio, Cleopatra y Marco Antonio regresaron a Egipto sabiendo que el tiempo jugaba en su contra. El esplendor de Alejandría todavía deslumbraba. Los templos seguían llenos de ofrendas y los muelles rebosaban de actividad comercial, pero todo aquello era ya la fachada de un reino condenado. Octavio avanzaba con paso firme, sumando ciudades y aliados, y con cada victoria quedaba más claro que el desenlace se acercaba. Cleopatra, acostumbrada a pensar en términos estratégicos, intentó ganar tiempo, explorar salidas diplomáticas y asegurar la continuidad de su linaje, pero la red de Roma era demasiado amplia y las posibilidades se estrechaban con cada día que pasaba. Marco Antonio, abatido por el desastre, se debatía entre la esperanza y la desesperación. En Alejandría intentó reorganizar sus tropas, buscó alianzas con reyes orientales y trató de levantar el ánimo de sus hombres. Pero el aura de invencibilidad que lo había acompañado durante tantos años había desaparecido. El ejército, exhausto y desmoralizado, ya no respondía con la misma confianza, y muchos de sus oficiales sabían que enfrentarse de nuevo a Octavio era una misión perdida. Cleopatra, siempre más pragmática, comprendió que el campo de batalla ya no era una opción, y que la única salida pasaba por la política, por la negociación o, llegado el caso, por un sacrificio calculado que asegurara que Egipto no desapareciera por completo. La ciudad se preparó para lo inevitable. Alejandría, que había sido escenario de fiestas y celebraciones interminables, se llenó de rumores, de familias que huían, de templos donde los sacerdotes rezaban por la protección de los dioses. Cleopatra mantenía la dignidad de su cargo, apareciendo en público con toda la majestuosidad posible, pero en la intimidad ya planificaba cómo afrontar el golpe final. Su mayor preocupación era Cesarión, el hijo que había presentado como heredero de César y que ahora podía convertirse en blanco de Octavio.
Sabía que la República nunca aceptaría a un muchacho que representaba una amenaza directa para el nuevo poder en Roma, y cada decisión que tomaba estaba marcada por el deseo de protegerlo. El enfrentamiento definitivo llegó cuando Octavio entró en Egipto. Sus legiones sitiaron Alejandría, y la ciudad, aunque grandiosa, no estaba preparada para resistir una ofensiva prolongada. Las murallas fueron superadas, y el caos se apoderó de las calles. En medio de esa situación, Marco Antonio recibió la falsa noticia de que Cleopatra había muerto. Según las crónicas, al escucharla se hundió en la desesperación y decidió quitarse la vida arrojándose sobre su propia espada. Gravemente herido, fue llevado ante Cleopatra, que aún seguía viva, y murió en sus brazos tras despedirse con la amargura de un hombre derrotado. El destino de la reina quedó entonces en manos de Octavio. Cleopatra fue apresada y vigilada, pero incluso en esos momentos de debilidad, mantuvo la dignidad de una soberana. Octavio la trataba con respeto, consciente de que su figura tenía un valor simbólico inmenso, pero al mismo tiempo sabía que no podía permitir que sobreviviera y se convirtiera en un estandarte contra Roma. Cleopatra lo entendió con claridad. Su vida estaba marcada por la grandeza, y no iba a terminar como una prisionera humillada desfilando en las calles de Roma como parte del triunfo de su enemigo. Fue entonces cuando decidió escribir la última página de su historia. Preparó su muerte con el mismo cuidado con el que había planeado sus alianzas y sus apariciones públicas. Según la versión más célebre, pidió que le llevaran un áspid, una serpiente sagrada para los egipcios, cuyo veneno era símbolo de realeza y divinidad. Se cuenta que la ocultó en una cesta de higos y que, tras despedirse de sus sirvientas más fieles, permitió que la serpiente la mordiera, aceptando la muerte como un acto de voluntad y de soberanía. Existen otras versiones que hablan de venenos preparados por sus médicos, pero todas coinciden en lo esencial. Cleopatra no fue ejecutada por Roma, sino que eligió el momento y la forma de su final. Con ese gesto, conservó la imagen de una reina que hasta el último instante mantuvo el control sobre su destino. Su muerte no fue solo el final de una mujer, fue la clausura de toda una dinastía, la última chispa de un Egipto gobernado por faraones. El impacto fue inmediato. Octavio entró en Alejandría y aseguró el dominio de Egipto como provincia romana, integrando su riqueza y su grano en la maquinaria del imperio. Cesarión, a pesar de los esfuerzos de su madre, no logró sobrevivir. Las órdenes de Octavio fueron claras. No podía permitir que existiera un heredero que reclamara el nombre de César. Los hijos de Cleopatra y Antonio corrieron mejor suerte, pues fueron llevados a Roma y educados bajo la supervisión de la familia imperial, aunque quedaron reducidos a meras piezas decorativas dentro del engranaje político. Con la muerte de Cleopatra, terminaba una era. Egipto, que durante siglos había sido un reino orgulloso, independiente y lleno de esplendor, se convertía en una provincia más dentro del Imperio Romano. La ciudad de Alejandría siguió brillando como centro cultural y comercial, pero ya no era el corazón de un reino soberano, sino un puerto bajo el control de legiones extranjeras. Y, sin embargo, la figura de Cleopatra no desapareció con su derrota. Al contrario, comenzó a transformarse en mito. Para los romanos, fue utilizada como ejemplo de la corrupción oriental, como la reina que sedujo y arruinó a Marco Antonio. Para los egipcios, fue recordada como la última gran faraona, la mujer que intentó preservar la independencia de su tierra frente al avance implacable de Roma. Y con el paso de los siglos, poetas, dramaturgos, pintores y cineastas la convirtieron en símbolo de inteligencia, seducción y tragedia.
Cleopatra trascendió el tiempo porque encarnó algo más profundo que un simple capítulo de la historia. Fue la representación de la ambición y el poder femenino en un mundo dominado por hombres. La reina que desafió al imperio más grande de la antigüedad y que eligió morir antes que rendirse. Su vida estuvo marcada por victorias y derrotas, por pasiones y por estrategias, por alianzas que cambiaron el rumbo de los imperios y por un final que selló su lugar en la eternidad. El eco de su figura aún resuena en cada relato, porque Cleopatra no fue únicamente la última reina de Egipto. Fue la mujer que convirtió su existencia en un relato épico y cuya memoria, más de 2 milenios después, sigue viva como un recordatorio de que algunos destinos, aunque terminen en tragedia, alcanzan la inmortalidad. Y así llegamos al final de este recorrido por la vida de Cleopatra, una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de la historia. Si te ha gustado este relato y quieres seguir descubriendo más biografías contadas con detalle y emoción, te invito a dejar tu comentario, compartir tu opinión y suscribirte para no perderte los próximos episodios. Buenas noches.